Nuevos, ¿no? ¿De nuevo? ¿Me ayuda a mí? Sí, ya es para ya. ¿Usted también? Ah, nuevo. Ah, su hijo, bueno. Ok, el Padre, el Hijo, falta el Espíritu Santo y estamos hechos. No, el Espíritu Santo, yo soy el encargado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para él, yo soy el encargado. Me voy a poner una tarjeta, encargado del Espíritu Santo, me hace un poco de fama. Bueno, empezamos. Orota Torah, capítulo 9, párrafo 9. Dice así. Acaba de hablar de que por un lado hay cosas en la Torah que son centrales y hay cosas que son periciales, cosas que son por ahí detalles. Y hay que saber cuál es la diferencia y hay que saber en qué... El estudio de Torah no es un estudio cognitivo únicamente, sino un estudio que uno usa... Sí, pase, tranquilo. Ah, gracias. Entonces, uno para estudiar Torah hace falta usar la cabeza y hace falta poner también el sentimiento. Porque sin sentimiento, nosotros pasamos a ser computadoras. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Google y yo? Google sabe mucho más que yo, por supuesto. Y AI ni hablar. Pero él no es humano, yo sí soy humano. Es decir, el ser humano es una composición de muchas cosas, entre ellas intelecto y sentimiento. Por eso el sentimiento es partícipe del estudio. Ahora, ¿qué pasa? Dice Rakuk así. De vez en cuando estudiamos cosas de Torah, pero cosas pequeñas y muy detallistas y demás. Pero estudiamos de cierto tipo de itpa'alut. Itpa'alut se puede traducir en español. ¿Cómo se puede traducir itpa'alut? Una especie de sentimiento que emerge y me ocupa toda la personalidad y me siento, wow, estoy en ahí, ¿no? Estoy ahí arriba dando vuelta. La palabra tiene que ver con el No, Pael, el Shoresh es Peya en Lamed, que viene a ser acción. Aquí se lo traduce como admiración. No es admiración. También es admiración. Y Palú también es admiración, pero acá no es admiración, es una especie de admiración de que, wow, qué cosa enorme, wow, Excitement, excitación y demás, ¿ok? Un sinónimo. Entonces así, cuando uno estudia cosas de la Torah, pero que son cosas, detalles pequeños, pero lo estudia de una especie de excitación y emoción y demás, demasiada. ¿Qué pasa? Al final, por ese tipo de sentimiento y que uno se siente como ocupado del sentimiento, entonces él puede llegar a pensar erróneamente, se siente como que ese detalle es, no sé, es más importante que los 10 mandamientos, es más importante que todo, porque ahora entendí cómo era el asunto de que cuando uno se lava las manos para el pan, hasta dónde tiene que poner agua, tiene que poner hasta acá o hasta acá. Y él estudió ese detalle que está escrito en el tomo de Sotá, también lo estudió, y siente de que, wow, qué cosa de loco. Para eso vine al mundo. El mundo fue creado, me cambió el día. Es decir, mi vida está separada en dos. Desde que, antes de saber ese secreto, y después de saber de que el agua tiene que llegar hasta acá, pero hay quien dice que hasta acá, y wow, cosa de loco. Es un parteaguas, ¿verdad? Sí, el mundo se partió en dos. Wow. El mundo está partido en dos. La gente que entiende ese secreto de la Torah, y la gente que no entiende eso. Increíble. Entonces dice así, ¿qué problema con eso? Sí, no hay ningún problema que una persona se emocione. Una persona que se excite. El problema está, Mitgashem etadat. Eso influye al pensamiento para que se haga
más mitgashemet da'at, ¿cómo puedo decir? La palabra mitgashemet viene a la palabra gashmiut, que viene a ser materializa. Se materializa el pensamiento, es decir, en Argentina se decía se embatata. Se embatata, ¿cómo se puede decir? Se embatata. Se embota. Se embota, Se embota el batito. sí, el pensamiento deja de ser tan sutil y tan exacto. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque si yo tomo ese detalle y lo tomo más importante que todos los demás, y cuando es un pequeño detalle, entonces cuando lleguen cosas importantes en serio, me voy a excitar, me voy a emocionar, pero de la misma manera como el agua, ¿entiendes? No, y no es lo mismo. Es decir, creer en Dios y saber para qué viene este mundo es un poco más importante que despreciar, que saber hasta dónde poner el agua cuando uno se lava las manos para comer el pan. ¿Ok? Es más importante. Y entonces si uno se emociona mucho en cosas pequeñas, ¿cómo se va a emocionar cuando le pasa algo en serio? Es decir, en nuestra vida es así. Si yo ahora me trajo un vaso de agua y yo me pongo a llorar de la emoción de que me dieron un vaso de agua, y estoy totalmente, ¿cómo se puede decir? Agobiado emocionalmente del vaso de agua. Si me llega a salvar la vida, no a salvar la vida, a llevarme ayudarme a llevar una bolsa de verduras que compro acá del mercado, entonces ahí me desmayo, porque es mucho más importante. Y si él me llega una vez a llevar en el auto a la yeshiva, ahí me muero en serio, no llego vivo. Y si me salva la vida, me muero. Me salva la vida, me muero de la emoción. No, pará. Ok, estudiar Torah es muy importante, pero hay detalles y hay grandes cosas. Entonces, cuando uno se emociona demasiado por los detalles, es una especie de desequilibrio emocional que provoca que el intelecto se embota. Y las alas del espíritu es como que se cortan, porque ya usó toda su energía emocional en un pequeñísimo detalle. Se desgastó ahí, la gastó ahí. ¿Ok? La gastó ahí. Y a Beadrajá y Shará, y el consejo más derecho y más oportuno es estudiar cualquier cosa, cualquier detalle mismo, también, pero con una especie de emoción, sí, seguro, pero emoción de alegría. Estoy contento porque estoy sabiendo la sabiduría divina. Shesh Varga Shakfula, que tienen uno que cuando estudia, tener dos tipos de sentimiento, que no son contradictorios, pero se completan unos a otros. Se complementan. Por un lado, רגש של גדולה עליונה מתוך שכל סעיף קטן רוחני ומשלים הוא את עץ החיים כולו. מתוך כך הוא גדול. El primer sentimiento es que uno tiene que sentir una especie de grandeza muy elevada. ¿Por qué? Porque cada detalle espiritual completa el árbol, todo el árbol de la vida. Es decir, ahí está el árbol de la vida y una rama. Cada ramita es parte de qué? Parte del árbol de la vida, parte del árbol de la Torah, parte del árbol del mundo. ¡Wow! Entonces, por un lado tienes que sí, y mitosca jugador, y por eso esa ramita también es importante. Pero, por otro lado, רגע שני שבתוכניות הפרטיות של כל ידיעה ובפרט תורית, יש בערך חיובי מאוד, שרואה לקרוא בשמחה כבוד כפי מידתו. Pero por otro lado, una especie de sentimiento más amainado, en el cual uno entiende de que cualquier cosa que yo capto, especialmente de la Torah, es muy positiva, y uno tiene que pesarla, es decir, ¿cómo se puede decir? Uno tiene sopesar, sí, según lo que es. Es únicamente ese detalle, ¿ok? No es más. Hace falta entender de que ese detalle es importante, pero es importante porque es parte del conglomerado de toda la sabiduría divina, que es la Torah. Pero es un detalle, ¿ok? No te piensas que eso es todo.
Ve'esh lemala, ve'esh el mata, mitchabrim biyachad le'ir ulaham mit haneshama. Dice en el tomo de Yomá, en el Talmud, en el tomo de Yomá, en la página 21, que hay un fuego de arriba, un fuego de abajo que se unen y calientan y gratifican al alma. ¿Qué significa la luz, el fuego de arriba y el fuego de abajo? El fuego de arriba es las cosas grandes de la Torah. El fuego de arriba es las cosas importantes de la Torah. ¿En qué idioma? Yomá, el capítulo de Yomá, el tomo de Yomá, página 21. 21. Sí, señor. Este no me cree, va a buscarlo. No está bien. Es un No importa. detalle que yo necesito ¿Para qué se? estudios. Ah, bueno. Si yo no confiara en usted, no estaba. No, porque hay gente que viene a discutirme. No, yo No, usted no, yo sé. Usted me ayuda. Me da un vaso de agua también, de vez en cuando. Entonces, dice así. Entonces, ¿qué significa el fuego de arriba y el fuego de abajo? El fuego de arriba es las esencias de la Torah. Y el fuego de abajo es las cosas particulares de la Torah. Que son importantes porque son parte del fuego divino, seguro. Pero hay que saber de qué es de abajo, no es de arriba. Es decir, uno tiene que saber qué es lo importante. Así es en general en la vida. ¿Ok? Es en general en la vida. Hay cosas importantes y hay cosas menos importantes. Las menos importantes son importantes por el solo hecho de ser de la persona. Es decir, una persona está casada. ¿Es importante que su esposa le haga algún favor? Sí. ¿Es lo más importante? No. No. No es importante. Vendría bien que la hagan, que se hagan favores mutuamente. Por supuesto. Y eso es la base, cierta parte de la base del amor. Pero el amor es otra cosa también, es mucho más. ¿Entendido? No hay que confundirse. ¿Qué quieren esto? alabar a Hashem. ¿Ellos alaban a Hashem o están poniendo una película que alaba a Hashem la película? Encima con acento francés. Uf, terrible. O sea, el domingo. Es un desheredado. No es nada. Aparte perdió con España. Perdió con España 5-4. Viene muy bien. Es decir, África del Sur, que son franceses, son todos africanos, perdió contra África del Norte, que es España. Que son todos. Sí. No me la cuentan a mí porque no. La África del norte del Sahara venció a la África del sur del Sahara. Esto es todo. ¿Okay? Sí. Muy bueno. Bueno, ¿se imaginan si Hitler se llega a levantar de la tumba? Si ve la selección alemana con 5 negros, se muere. Se muere en serio. Se muere en serio. La peor condena para esta gente. No importa. Bueno, seguimos. Capítulo 10. ¿Qué pasa? Hay... en la Torah es la sabiduría divina. Y por un lado una persona tiene una especie de tendencia de que se pone contento en estudiar cosas que le sutilizan el pensamiento. Dice, wow, qué lindo. No qué lindo es visión, no qué guau, qué inteligente. Me hace bien. Es un problema. Es un problema y hay que saber cómo tratarlo. Es decir, cuando uno estudia la sabiduría divina, por un lado uno tiene que, saber, estar contento de que él tiene la capacidad de entenderla. Pero por otro lado, tiene que saber que eso tiene un lugar en la vivencia de la persona y en la vivencia del estudio, pero eso no es lo esencial. Porque uno no estudia Torah para sentirse contento de entender algo. No. Uno estudia Torah porque es la sabiduría divina. Si estás contento, mucho mejor. Buenísimo. El asunto es de qué estás contento. ¿Estás contento de saber la sabiduría divina o estás contento de decir, wow, la pegué? Me desarrollé intelectualmente. Ese es el problema. Entonces así que cuando una persona estudia Torah y
y dentro de sus sensaciones de estudio de la Torah está la sensación de que él quiere también estar contento por profundizar y saltear. Y hay que entender que el estudio, especialmente de la Gemara, es algo que lleva a la persona a una posibilidad intelectual de pensamiento abstracto más elevado. Eso, es decir, una persona que empieza a estudiar cosas de ese sistema agudiza sus posibilidades de pensamiento abstracto. Bueno, ¿sabe lo que es pensamiento abstracto? Por lo tanto, no es un vaso de agua al tiro acá se llena, eso no es abstracto. Bueno, pero es decir, ¿qué pasaría si tomo el agua? No tengo ni un vaso, ni uno ni el otro. Eso es el pensamiento abstracto, más o menos. Es decir, un ejemplo por ahí malo, pero el asunto del pensamiento abstracto no es específicamente lo que veo, lo que está, sino una especie de un pensamiento sutil que no tiene, que dedujo una cosa de la otra. Eso es pensamiento abstracto. Dedujo de una cosa de la otra, deducir, hacer paralizar cosas, estudio de este tema sobre otro tema, y de acá saco una conclusión y la llevo a otro lado. Eso se llama pilpula de Oraita. El pilpul de la Torah viene a ser el pensamiento abstracto de la Torah, y dice así: cuando una persona siente, quiere tener también alegría por eso, no se llama Torah, no se llama que él no es Torah por el nombre de la Torah. No. La gente se piensa que para estudiar Torah hay un error. Uno tiene que estudiar Torah y tiene que sufrir. Y tiene que estar ahí. Estoy estudiando la sabiduría divina. ¿Quién soy yo? Un gusano retorcido. Estoy tratando de entender la sabiduría divina, y como sé que no voy a entender, porque soy limitado y estúpido e infeliz, pero esa es mi condena, estudiar la Torah. Es un pobre tipo. Por ahí también es un gusano. Por ahí. Pero es un pobre tipo. Así no se estudia Torah. Pero tampoco hay que estudiar, tampoco una persona que se piensa al revés. De que una persona estudia Torah para sutilizar y desarrollar su intelecto. ¿Ok? Una vez uno de los más grandes hitos de profanación del nombre divino, el peor pecado que existe es profanar el nombre divino, ¿no? El peor pecado. Uno de los no más importantes, porque la gente por ahí, si no se los digo, la gente no los va a acordar. Pero yo me acuerdo una vez, hace unos años, hay un país, Corea del Sur, que llegaron a la conclusión hace como 20, 30 años, de que si los judíos reciben tanto premio Nobel y tanto éxito, tanto desarrollo y demás, es totalmente inconcebible la cantidad de premios Nobel que tienen los judíos. No, es inconcebible. No hay ninguna explicación lógica, porque no somos distintos de manera de intelecto, de ninguna manera. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que llevó? Estamos deprimidos, estamos 2000 años de exilio, y con todo eso, cuando se empezó a terminar el exilio, ya empezó una especie de expansión de sabiduría increíble, notada. Entonces llegaron a la conclusión de que, ¿por qué pasó? Porque durante años y años y años, cualquier judío estudiaba Gemara. Entonces la Gemara desarrolla el intelecto. Yo empezaba a traducir tomos de la Gemara al coreano. En la mayor cantidad de tomos de tomos de Brajot, en el Talmud de Babilonia, uno de los tomos, el primer tomo es el tomo de las bendiciones, Brajot. No es un tomo difícil, bastante largo, pero no es un tomo difícil. Y ellos lo traducieron al coreano. Se traducieron más tomos de Brajot al coreano y se imprimió más de lo que se imprime de hebreo, es decir, en arameo. Millones, porque son muchos. Coreanos son muchos, sí, son todos iguales, son todos parecidos igual. Entonces, se imaginan, en cada casa coreana hay un tomo de Brajot, increíble. No sé cuánto sabe, no sé cuánto estudia, pero ellos llegaron a la conclusión así. Bueno, entonces hubo un equipo de televisión del sur de Corea, llegó una Yeshivat Ponevich, yeshiva muy importante, Rebrak, para filmarlos y preguntar a gente que estudia ahí, cómo, cuándo. Entonces toman a uno aquí, estudia ahí ya está casado, hace como 20 años, estudia hace 30 años. Entonces le dicen: ¿y usted para qué estudia? ¿Porque es la voluntad divina o para desarrollar su intelecto?
¿Qué contestó el infeliz degenerado? Que se quebre en el infierno 100.000 veces. ¿Qué es lo que contestó el infeliz? Para desarrollar mi intelecto. Se me cayó la mandíbula. Casi me tuve que operar para ponerme la mandíbula de vuelta. 20 años. No puede ser. Infeliz. Te están preguntando un coreano. ¿Para qué estudias? Y en vez de decirle porque es la voluntad divina y quiero conocer la sabiduría divina, ¿qué dices? Quiero desarrollar mi intelecto. El Maharal de Praga, hace 450 años, ya escribió contra esa idea y dijo, el que piensa así, que juegue al ajedrez. No, que juegue al ajedrez, en serio, él también desarrolló mucho el intelecto. Táctica, estratégica, va bien, el peón va para allá, la torre va para ahí. Pero eso es tan infeliz. Entonces el asunto de que por un lado que no se piense de que una persona se pone contenta con su estudio porque desarrolla el intelecto está mal. No, no está mal. ¿Por qué? Porque el solo hecho de la alegría y sacar la tristeza y la depresión de la gente, la sensación depresiva de las personas, también es un precepto positivo, una mitzvah. Y eso también influye en corregir las tendencias malas de la persona, en un tipo que tiene una tendencia de ser triste, de ser una persona deprimida y demás. Entonces la Torah lo saca de eso. El Rav Kook dice de que es lo esencial, por supuesto. Lo esencial es que uno estudie Torah para saber la sabiduría divina. Y sabiendo de que eso desarrolla también el intelecto, por supuesto. Por supuesto, pero eso no es lo esencial. No para eso venimos. ¿Entendido? Por eso es el asunto de que yo cuento chistes en la mitad de la clase. Para sacar la tristeza. Yo siempre digo a la gente, yo lo estudié sobre Rav Shar, que una vez lo dijo y tiene mucha razón. El que no entiende mis clases, lo perdono. Pero el que no entiende mis chistes, ahí me enojé. Ahí no. Chistes tienen que entender. Salí de acá con chistes. Después, ¿sabes algo? Mejor. No, seguí burro. Así dice él. Sí, dice Rav Shar. Sí. Sí, como dice el Rav Shar, que dijo de su maestro, el Rav Ashkenazi, que decía rabino que no se ríe, no es serio. No es un rabino serio. La Torah es una cosa que debe traer alegría a la persona. Es decir, nosotros también bendecimos todos los días. Decimos 3 bendiciones, ¿no? A la mañana sobre la Torah. Que nos ordenó a estudiar la Torah y después que nos dio la Torah, pero en el medio decimos una bendición. Que Dios nos haga la Torah dulce a nosotros. Que sintamos el dulzor de la Torah. Y hay que rezar para eso. Porque una persona puede estudiar años sin sentir el dulzor de la Torah y es un problema. ¿Ok? ¿Sería una persona amarga el que no encuentra la dulzura de la Torah? No, es un tipo podrido. Podrido. Sí, el tipo que vive una vida podrida. Porque si no se pone contento con la Torah, ¿con qué se pone contento? Con nada. Con nada. Es decir, porque el mundo es, si yo salgo al mundo, ¿qué tengo? Tengo que enfrentar la materia, tengo que enfrentar el trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo el policía que me da una multa, el otro, ese calor, sudo. Y si no tenés la alegría de Torah en eso, entonces quiere decir que en tu vida vas a tener una vida bastante podrida. ¿Ok? Porque la Torah tiene que alegrar. Una Torah que no alegra a la persona, no digo en cada clase, en cada minuto. Por supuesto que no. Pero la Torah en general debe alegrar a la persona. Es parte de la misión de la Torah. Es lo que dice acá el Rab, de que también sacar la tristeza, las preocupaciones y demás. No es una droga la Torah, que uno dice, bueno, me tomo una droga y me voy de este mundo y me importa nada los problemas que tengo. No estamos diciendo eso. Por supuesto que no. ¿Ok? Bueno. Dijimos que en el párrafo anterior, de que cada detalle y detalle de la Torah son parte de ramas y ramitas y hojitas de ese árbol de la Torah. Pero de vez en cuando una persona, de tanto ocuparse de las ramitas y las hojitas y no sé qué, ya pierde el hilo. ¿A dónde?
al tronco de la Torah, es decir, se alejó tanto y ya se fue a cualquier lado. Es un problema. Te dice así, יש ענפים הרחוקים שעל פי הפלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ורוחניותו בתורה. De vez en cuando, una persona profundiza tanto en la Torah que se va yendo y se va de acá para allá y de acá para allá y de acá para allá hasta que al final pierde el hilo. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la Torah? Ya se fue, ya no sabe ni cómo llegó. Tiró para el monte. ¿Eh? Tiró para el monte. Sí. Eso pasa especialmente cuando uno reza. Cuando uno reza, los sabios del hasidismo, hay una discusión. ¿Qué pasa cuando una persona piensa un pensamiento que no tiene nada que ver con el rezo en la mitad del rezo? ¿Pasa o no pasa? Sí. Pasa. Seguro que pasa. El asunto es, ¿qué haces? Uno de los grandes de nuevo hasídico dijo que una persona puede llegar a decir, bueno, ¿por qué me llegó ese pensamiento? Y empezar a profundizar ¿por qué justo ahora me llegó ese pensamiento? Y tratar de arreglarlo ahí para solucionar el problema. Sin embargo, el Baal HaTanya dijo, de ninguna manera. Te llega un pensamiento, lo sacás. Ni te ocupes. Y lo que está escrito de que sí hacerlo es para tzadikim muy grandes. Que ellos no piensan en cosas extrañas, sino piensan en cosas extrañas por la gente que está al lado de ellos. Y ellos captan las cosas extrañas y las tienen que arreglar. Ellos, no cualquier persona. Cualquier persona no. Y eso nos pasa, uno está rezando, y de repente está rezando y siente un poco de calor a la mitad del rezo porque está haciendo calor. Y es porque no prendieron el aire acondicionado. No, prendieron pero no funcionó. Y en la pieza de mi chico también, ya me dijo que estaba muriendo de calor porque tampoco tenía aire acondicionado. Y el que vino a arreglar, te estoy diciendo, aló. Es un ejemplo, no hace falta que lo prenda. No hace falta que lo prenda. No, para la clase. Todo uno dice, tengo calor, en la mitad del rezo tengo un poco de calor. Tengo un poco de calor porque no hay acondicionado. No hay acondicionado, ¿por qué no lo prendió? ¿Por qué no lo prendió? Porque se arruinó algo. ¿Por qué se arruinó algo? Porque no vino a arreglarlo. Yo también tengo en la pieza de mi hijo un tipo que tenía que arreglar, era el acondicionado. Y al final no vino del genado porque era viernes. Y dijo, no, viernes no vengo. Bueno, y nos morimos de calor. Y por mi hijo se murió de calor, al final durmió en el salón. Y durmió en el salón y bueno, y tuvo un problema porque la luz no se la apagó, encima tenía la luz. Y se apagó la luz. Entonces durmió mal, tenía la luz, porque no tenía aire acondicionado, porque no vino a arreglarla, porque por el otro. Y durmió en el salón, entonces cuando durmió en el salón, pero bueno, entonces cuando mi nieta se levantó a las 4 de la mañana, lo despertó. Y lo despertó y se puso nervioso, porque hasta que durmió, sin aire acondicionado, sin nada, estaba muriendo de calor y encima la nieta a las 4 de la mañana empezó a saltar encima de él. Y se puso nervioso. Y es un tipo nervioso por lo general. Sí, como mi tío, que se murió de bendita memoria, que también era nervioso. Y todo eso, y cuando despierto de esos saltos piruetas en el aire, entre pensamientos de acá y de allá, que empezó porque tengo un poco de calor. Y llegó mi tío de bendita memoria. ¿Cuándo termino? Cuando termino el rezo tengo que hacer 3 pasos para atrás y me doy cuenta de que no recé. No sé qué fui. Llegué al mundo venidero a ver a mi tío de bendita memoria que era nervioso, como me dijo que se puso nervioso porque lo veo afuera, porque la nieta, porque y todo en la mitad del rezo. No te ocupes del pensamiento, ¿ok? No. Te llega, sacalo. Borralo, no te ocupes. Déjatelo de encima. No te ocupes. ¿Ok? Y eso es lo que pasa, que uno va salteando. Eso pasa en rezo, también pasa en Torah. De que uno estudia un detalle, y de ese detalle va otro detalle, y de ese detalle va otro detalle, y va salteando. Es muy lindo, es muy agradable ese sentimiento de que puedo saltear de tema en tema, de lugar en lugar. Hace bien, pero el problema está de que ahí pierdo el hilo entre eso y el monte del Sinai. Ahí lo perdí de todo. ומתוך כך, מישהו רוצה להתאפק בתורה לשמה ולהשיג הפלפול בדקות בעניינים מעשיים, זה להעמיק את הרגשו הקדוש בערכו של תורה קדושתה הכללית. עד שתבוא הרגשה כללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתיתן כוח מענפים הרחוקים מאוד.
Por eso una persona que quiere estudiar Torah por el nombre de la Torah, ¿qué es lo que debe hacer? Debe fomentar y profundizar en el pensamiento general de la Torah. Y eso va a iluminar también los detalles chiquitos que uno se ocupa. Entonces uno se ocupa de los detalles chiquitos, pero sabe de que están iluminados por el proyector de la Torah, que dio luz, que es ¿cómo se dice? El centro del árbol de la sabiduría divina. La fuente. Y de ahí salen esos detalles. Nunca perder el hilo con el detalle, porque si no uno se va perdiendo. Sí. ¿Cómo se hace para mantener el pensamiento general? Uno tiene que tener su tiempo. Uno tiene que tener su tiempo. Te explico así. ¿Cómo se hace prácticamente? Es así. Uno tiene que, primero, tener su tiempo. Hay tiempo que uno tiene que ocuparse de detalles de la Torah. Pero uno también tiene que tener su tiempo para estudiar las cosas profundas de nuestra relación con Dios. Que no son detalles. No es detalles, no es detallista. El detallista es dentro de la relación con Dios. Cómo Dios maneja el mundo, cómo Dios me maneja a mí, cómo Dios creó el mundo. Porque hay una razón de todo. Al tener en clara cuál es la razón, los detalles son también importantes. Por ejemplo, en el ejército. Uno tiene que tener bien consciente en el ejército qué es lo que está haciendo. ¿Cuál es la misión? Dentro de eso, uno se ocupa también de qué? De cómo atar las botas. Y cómo arreglarse el escudito de la cosa. Y cómo cargar en el arma. Y hay técnicas como cargarla de manera efectiva, rápida y muy buena. Pero, como viene a ser paralelamente a la halajá. Pero, si uno se ocupa únicamente de las cosas detallistas y se olvida de qué carajo está haciendo ahí. Va a perder la vida. Sí, no va a perder la vida, es una estupidez. Se ocupan de estupidez. Hay gente que es así. Gente que de tanto se ocupa de estupideces. Al final está la estrategia, está la táctica y después está el cómo hacer. Que después se detalliza en cómo atarse la bota. Pero uno no puede decir, tú eres soldado ¿para qué? Para atarte la bota. No, eres soldado para ser soldado. Parte de ser soldado es tener que atarte la bota. Pero es la parte menos importante. Si yo tengo acá 2 soldados que atacan a un enemigo y tienen éxito, uno tiene éxito sin atar las botas y otro tiene éxito con atar las botas, por supuesto que el que quiere atar las botas es mejor. Pero si tengo uno que se ató las botas y cuando llegó el enemigo se fue para el otro lado y el otro fue descalzo a luchar y ganó, ¿quién es más importante? El que luchó y ganó, porque eso es lo esencial de un soldado, no la bota, sin la bota, con la bota, eso no es lo importante. ¿Ok? Entonces, lo mismo acá, una persona tiene que saber cuál es la cosa esencial de la Torah. Al saber y entender y tener sus horas diarias, su tiempo diario, no hace falta horas, tiempo diario para estudiar estas cosas profundas, también cuando estudian los detalles de la halajá, tal detalle, ese detalle va a estar iluminado por ese gran manantial que es ¿para qué estoy acá? Que es la Torah en general. Eso sería Mushar, Midot. Hasidismo, Kabbalah, pensamiento judío, lo que sea. Cada uno según su... Sí, ¿ok? Entonces eso da una especie de fortaleza muy grande hasta que dé esa savia, como un árbol que da savia, a las ramitas más lejanas. Que esas cosas lejanas, ¿cómo fueron creadas? Por el pensamiento rápido de la persona. Que también esas cosas lejanas salieron ¿cómo se dice? Del pensamiento de la Torah por el nombre de la Torah. Es decir, una persona tiene que tener conciencia de que cuando estudia las cosas, los detalles, tiene que tener enfrente a él cuál es lo esencial. Es decir, si una persona, volvemos al tema de una pareja. Hay una pareja, un tipo medio burro, le preguntó a la gente, ¿cómo hago para vivir una vida feliz? Entonces dijeron, tú tienes que prepararle un té a tu esposa a la mañana. Y le dice buen día. Y tiene todo anotado ahí. Tiene 50 cosas que tiene que hacer por día, tareas diarias. Incluido después, al final del día, buenas noches. Y se tiene que ir a dormir.
Tiene todo anotado. Entonces sabe que a las tal hora tiene que decir tal cosa. Tal hora, tiene todo anotado. Ok. Es decir, él quería a la esposa, quería saber cómo hacerla feliz. Preguntó a uno que sabe. Le dijo 50 cosas. Ahora sigue haciendo 50 cosas, pero ya no dejó de quererla. No se ocupa de quererla. Entonces la esposa dice, me quiero separar, me quiero divorciar. ¿Pero por qué? Porque no te amo. Pero yo te hago el té y te digo buenas noches y te digo buenos días. Es decir, me ocupé de todos los detalles. Sí, te ocupaste de todos los detalles, pero no te ocupaste de lo esencial, que es sentir amor por mí. Es decir, los detalles simbolizan el sentir amor. Pero no todas las personas que yo preparo el té las amo. ¿Ok? No es lo mismo. El amor, está lo esencial, que es el amor. Que después va un detalle de el té y buenos días y buenas noches y esto y lo otro. Hay. ¿Ok? Complementos. Pero una persona que no se tiene que ocupar de tanto de complemento y al final no se ocupa de lo esencial. Que lo esencial es vivir una vida de amor mutuo. Que después seguro tiene que pasar una especie de detalle de sí, té, no té, después discutimos. ¿Ok? Discutimos. Una pareja vino hace como unos meses, yo de vez en cuando cuando hay problemas de pareja me vienen a mí, yo hablo unas horas, yo qué sé. No, estudié un poco eso, pero no me ocupo de eso. Entonces cuando hago lo que se llama emergencia. Si están para matar, bueno, bien, hablo. Y después los mando a un especialista. No, no psiquiatra. El psiquiatra le va a decir muy bien, que se divorcie. Buena idea. Y si es linda la mujer, se la sabe, se la lleva el psiquiatra. Entonces, pero el asunto es que está... Cuando llego, y de repente me dice la esposa no entendía por qué ella quería separarse, porque no vivían bien. Pero si yo todos los días te preparo café, todos los días, sí, me preparás café, pero nunca me preguntaste desde que nos casamos hace 5 años, no me preguntaste si yo quería café. Odio café. Yo tomo café porque vos te me preparás, pero si me hubieras preguntado te dice hacer otra cosa. Pero no me preguntás. Porque a vos querés tomar café y no te parece correcto tomarlo solo. Entonces lo tomás conmigo, me preparas un café que yo odio el café. Ella solo tomaba café por Shalom Bait. Ella tomaba café por Shalom Bait, para no hacer drama en la casa. Y él le preparaba café para Shalom Bait, para no hacer drama en la casa. Y ella no soportaba el café. Yo hace años que estoy sufriendo por tu café, ¿sabes? Y el tipo pensaba que estaba haciendo un favor, y no estaba haciendo un favor. Nunca me preguntaste, ¿ok? Nunca me preguntaste. Ese es el asunto. Hay que saber detalles, pero los detalles no son esenciales. Vamos a terminar con un cuento. Había una vez uno que iba a salir con una chica y nunca salió con una chica. Entonces preguntó a un amigo, ¿cómo se habla? Salir con una chica, ¿qué hablamos? Entonces dice, sí, primero tenías que hablar de la familia de ella. ¿Qué familia tiene? Algo interesante un poco. Después, el segundo paso es hablar de cosas que le gusta hacer, cosas que le gustan. Y tercera cosa, podés hacer cosas de filosofía un poco profundas. Entonces se encuentra con la tipa, bueno, buen día, entonces dice, tenía anotado de todo el papelito, familia. ¿Tenés hermanos? No. Se terminó el tema. ¿Te gustan los fideos? Hay cosas que te gustan, ¿no? ¿Te gustan los fideos? No. Segundo. Tercer tema, filosofía. Si tuvieras un hermano, ¿te gustarían los fideos? Sí, sos filósofo. Bueno, pague esto. Ok.